Bueno, hermanos, buenos días. El Señor les bendiga enormemente. Eh, Vamos hoy a avanzar en el estudio de este maravilloso material que por la gracia del cielo ha llegado a nuestras manos para aprender más y mejor acerca de la palabra del Señor. Pedimos en oración que el hecho de estar aprendiendo no signifique que el mensaje pierda fuerza, sino que por el contrario, el hecho de poderlo abrazar y poder recibir este mensaje de la verdad en nuestro corazón, nos capacite por medio del Espíritu Santo para poder predicarlo y para poder llevarlo a otras personas y que el Espíritu de Dios sea el que nos ayude a comprenderlo cada día más. Bueno, hermanos, lo primero que quisiera mencionarles acerca de la parábola de Mateo 25 es que tiene un, un componente universal que es aplicado a los diferentes lugares, a los diferentes tiempos, y lo encontramos, ese cumplimiento lo encontramos registrado en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro. Allí está ese componente universal que es aplicable en todos los tiempos, que usted la lee y cobra vida, pero hay también, la parábola de Mateo 25 también tiene un componente profético, y es que se aplica en un momento puntual en el tiempo y tiene un componente profético debido al contexto en el que fue escrito. Y el contexto es el Mateo 24, el sermón profético, donde el Señor habla de las escenas finales para el tiempo del fin. Entonces, esa parte profética la podemos encontrar en el cumplimiento de esa parte, la podemos encontrar en los libros del conflicto de los siglos, el capítulo 21 al 25. Pero hoy vamos a dedicar este tiempo a estudiar acerca de la aplicación profética, que la encontramos en el capítulo 22 del conflicto de los siglos y el capítulo 9 del libro Gran Movimiento Adventista. Entonces, ese es el preámbulo que quería hacerles para que ustedes sepan que la parábola tiene dos connotaciones, una profética y otra universal. Entonces, vamos allí a ubicarnos, mis amados, en el libro de Mateo 25, del 1 al 5, y quisiera pedirle a alguien que tenga bien leerlo, por favor. Entonces, allí vamos a encontrar, vamos a ubicarnos en ese lugar, en esa parte de la palabra para iniciar nuestro tema en esta mañana. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon y todas se durmieron. Muy bien. Aquí encontramos algo interesante y es que la parábola empieza diciendo que hay un grupo de vírgenes, un cortejo de mujeres que están preparadas para recibir al novio, ¿sí? Entonces allí en este contexto encontramos un grupo de mujeres que tiene... que salen, primero la primera cosa que hacen es que tienen un movimiento y salen, una acción. La palabra salir denota movimiento, denota hacer algo. Usted no puede salir y quedarse quieto, ¿sí? O sea, si se dice salir es porque implica movimiento. Entonces allí está ese grupo de personas, ¿sí? Dice que han salido a recibir al novio. Entonces allí empezamos a mirar nosotros que trata acerca de ese movimiento que se organizó de manera fuerte para proclamar la pronta venida del Señor, porque se creía que el Señor venía para los años 1838, 1840, 43, 40, más o menos por allí empieza este movimiento, ¿verdad? Entonces aquí en la palabra del Señor dice que el novio está representado por nuestro Salvador, ¿cierto? El novio en esta parábola. Entonces allí encontramos que también la palabra lámpara es algo muy importante porque las vírgenes
todas tenían la lámpara. Y quiero invitarles para que busquemos la palabra del Señor, Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:19 y también Salmo 119, 105. Allí encontramos el significado de lo que qué quiere decir la palabra, ¿cierto? La palabra, la lámpara es esta palabra que el Señor quiere que nos alumbre en cada uno de los rincones de nuestro diario vivir, ¿cierto? ¿Alguien lo consiguió? Segunda de Pedro, ¿qué, hermanita Carolina? 1:19. Y Salmo Dice 119, 105. la palabra de Dios así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que se alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Amén. Muy bien, entonces allí encontramos la palabra del Señor como una antorcha a la cual debemos estar atentos. La palabra profética más segura a la que nosotros debemos prestarle atención, quedarnos allí observando, entendiendo, meditando la palabra profética para que nosotros podamos ser dirigidos por ella. Y el Salmo 119, 105, ¿qué nos dice? Dice, lámpara es para mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Muy bien, entonces allí tenemos la definición de la lámpara, ¿cierto? Esa lámpara que es a nuestros pies. Si la lámpara está a los pies, con seguridad nosotros podemos caminar en este mundo estando confiados en que no vamos a caer, en que no vamos a resbalar, porque la lámpara, que es la palabra del Señor, nos va a dirigir. Entonces, continuemos. Dice que la insensatez de parte de un grupo, dentro del grupo estaba dividido, ¿cierto? Unas eran prudentes y las otras insensatas, pero la insensatez consistió en que unas tomaron solamente la fe de sus hermanas, como dice el conflicto de los siglos, se apoyaron en la fe de sus hermanas, no eran sinceros de corazón, su consagración no era verdadera, ¿verdad? Dijeron, bueno, sí, creemos que el Señor viene, tenemos miedo a lo que venga, y se unieron al cortejo, pero su corazón no estaba sincero por el Señor, no creían completamente de que así iba a suceder. Entonces allí encontramos esa insensatez de parte de algunos que iban también en el cortejo. Dice, esta obra representa también en la parábola el aceite en las vasijas. ¿Qué significa el aceite en las vasijas? Nosotros somos esa vasija que el Señor quiere llenar con su aceite. Por lo tanto, en la parábola, el aceite en las vasijas representaba el Espíritu Santo dirigiendo la vida de las personas. Entonces, hermanos queridos, lo que le da poder a la palabra es el Espíritu Santo. Lo que le da poder en nuestra vida a la palabra para que la palabra de Dios sea viva y eficaz y para que haga ese efecto cortopunzante de la palabra, de la espada de dos filos, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que nosotros podamos hacer cambios, que no solamente le sirvamos al Señor de palabras, sino que podamos también servirlo de hechos, ¿no? Entonces allí en ese momento donde las personas estaban saliendo, todo el mundo, dice que cuando el mensaje Millerita se predicó, muchas personas estaban allí listos para atender, para escuchar, pero no todos eran sinceros. Miles de personas se reunían a escuchar este movimiento y se emocionaban. Y muchos empezaron a seguir al Señor por emoción y a esperarlo por emoción. Pero tremenda sorpresa cuando el Señor no vino. Vamos a mirar aquí ahora el tiempo de la aplicación de la parábola. Entonces, allí vamos a mirar la aplicación profética en ese momento. Dice que la parábola de las vírgenes se aplica al tiempo cuando los consiervos abandonan el mensaje de la próxima venida del Señor y comienzan a golpear. También comienzan a hacer algo más. Entonces aquí empezamos a mirar qué ocurrió con las personas cuando ya el Señor no vino.
cuando ya ellos predicaron que el Señor venía, pero las cosas no sucedieron como ellos las habían predicado, dice que empezaron o sea, el grupo se dividió y hubieron unos que empezaron a golpear a sus consiervos. También comenzaron a hacer algo más, y es a comer y a beber con los borrachos. Pero ¿qué significa eso bueno, más adelante vamos a mirar qué significa golpear a los siervos, no que los cogieron a golpes literales, sino que hacían cosas para que a ellos les doliera el corazón, se burlaban de ellos, y de esa manera se dice que comenzaron a golpear a los consiervos. También dice comer y beber con los borrachos. Se une en banqueteo con los que desean gratificar el apetito, ¿cierto? Salomón dijo, no se juntéis con ellos, ni estéis con los bebedores ni con los comelones, porque el bebedor y el comilón empobrecerá. ¿Listo? Entonces ellos empezaron a hacer justo lo que el Señor había dicho que no debíamos hacer. Entonces estas personas fueron las que se chasquearon, porque estaban juntas, pero de repente no eran sinceros en su corazón, y por eso fue que se chasquearon. Ustedes nos dijeron que iba a venir, pero como no vino, ellos fueron los que se chasquearon. ¿Qué ocurrió con el otro grupo? El otro grupo empezaron a buscar más al Señor, y por eso ellos no sintieron que era un chasco. Sencillamente era parte del plan de Dios para sacar del cortejo a los insensatos, y de esta manera que el pueblo del Señor quedara puro, quedaran los sinceros, los que de verdad esperaban de manera profunda el pronto regreso del Señor. Vamos a seguir. Dice golpear a los consiervos. Entonces ahora sí vamos a mirar qué significa esto de golpear. Dice, estos fueron consiervos. ¿Qué quiere decir esto? Que un día estuvieron con el grupo, un día vieron el proceso, que estuvieron allí, pero que, como dije antes, solamente de labios, ¿verdad? Estuvieron allí proclamando el mensaje, pero que ahora habían abandonado el cortejo, y allí también se podría decir que estuvieron dormidos, pero que no estaban preparados para el momento de despertar. Golpear a sus consiervos, están dando el alimento a tiempo. Entonces, un grupo, el que está chasqueado, empieza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, pero empiezan a hacerle la guerra, por así decirlo, a aquel grupo de siervos que sí están haciendo las cosas bien y que siguen proclamando todavía, a pesar de las dificultades, el tiempo de la llegada del juicio, el tiempo de que ellos creían que el Señor venía, pero que era la llegada del juicio. Ahora, hermanos, ¿no creen ustedes que nosotros también en cierta parte estamos siendo identificados, ¿cierto?, con esto? Porque cuando nosotros empezamos a dar el mensaje a tiempo, el alimento a tiempo, a la iglesia, a los hermanos, a las personas sinceras, a las personas que sirven a Dios solamente de labios, empiezan a hacernos la guerra. Yo sé que de repente por allí hay algunos que saben a qué se sabe esto, saben lo que se siente, ¿verdad? A algunos ya les ha tocado parte de esto. El primer chasco. Bueno, entonces dice que hubo en la experiencia del advenimiento que responde a esta afirmación. Dice que hubo un movimiento que concuerda plenamente con esta profecía. Aquellos que daban el mensaje hasta abril de 1844 trabajaban entre las iglesias y los ministros. Entonces aquí empezamos a mirar esa parte de la profecía donde dice los siervos. ¿Sí? Estamos mirando allí los siervos que fueron, ¿cómo se llama? Enviados. Y ahora miramos las dos que están moliendo. En uno será tomado y el otro será dejado, ¿cierto? Entonces allí miramos en el contexto profético cómo el Señor no solamente ahí estaba hablando a las iglesias de la época, las vírgenes, porque todas eran sinceras, porque todas tenían lámpara, sino también está hablando de manera directa a los ministros, a aquellas personas que dirigían esas iglesias, ¿verdad? Entonces, de tal manera que todos pudiesen escuchar el mensaje, y de ese modo se dice que eran consiervos, ¿cierto?
todos estaban allí, no había distinción de religión, todos predicaban la palabra, todos estaban juntos, tanto los ministros como las iglesias trabajaban en unión, al unísono para poder llevar adelante este mensaje poderoso. Ahora empieza aquí la parte de donde se desarrollan los siervos malos. Cuando vino el último día de marzo y pasó, y el Señor no vino, los que habían trabajado previamente con los mensajeros del Señor, pero que no habían consagrado su vida de todo corazón al mensaje, se tornaron en contra de él, ¿cierto? Se fueron, por eso dice que los enemigos más fuertes de la iglesia no están afuera, sino adentro, ¿no? Se comenzaron a oponerse a la obra y hacer todo lo que podían para limitar el camino de los que todavía seguían enseñando la doctrina de la pronta venida del Señor, y el mensaje de la hora del juicio había llegado. Entonces, algo interesante de este evento es que no solamente los siervos de las cosas bien se vuelven malos, sino que ahora empiezan a estropear el caminar, a estropear el avance de la obra en la vida de los siervos que sí entendieron el mensaje y que de una u otra forma estaban tratando de dar el alimento a tiempo. ¿Qué significa esto, hermanos, de dar el alimento a tiempo? Bueno, creo que fue ayer donde estudiábamos que Dios para cada tramo del camino envió su alimento, ¿no? Envió el desayuno. De paso, al mismo libro que estamos leyendo nos dice cuál fue el desayuno, ¿cierto? Cuál fue el almuerzo y cuál es la cena. Y estos conceptos, mis apreciados hermanos, debemos tenerlos prescritos en la mente, ¿sí? Porque de repente hoy estoy aquí predicándoles a ustedes. Quizás mañana que tenga que explicarle a otra persona de la fe que usted cree, ¿verdad? La palabra del Señor dice que nosotros debemos tener, dice que vuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno de aquellos que demande razón de la fe que creéis. Entonces, en algún momento de nuestra existencia vamos a tener que darle razón, vamos a tener que dar cuentas de la fe que tenemos. Así que debemos tener esos conceptos claros, ¿verdad? Dios ya será del camino. La canción va corriendo, el Señor ha mandado su pueblo para no dejarlo en tinieblas. La palabra del Señor dice que sin profecías el pueblo se desenfrena. Así que la profecía o la verdad presente para el tiempo del atrio fue el antiguo. Tenía su epicentro en el lugar santo, fue el Nuevo Testamento. Y ahora cuando el Señor pasa al lugar santo, al lugar santísimo, una vez más vuelve a aparecer en el escenario de nuestra vida para darnos otra revelación, mucho más grande, porque necesitamos más consagración del Espíritu de profecía. A Dios les envió el desayuno, a los del lugar santo les envió el almuerzo, y a nosotros, la última generación, la generación de la 11ª hora, la generación que está dando el fuerte pregón, empezamos la última eslabón de la historia de este mundo. El Señor nos ha dicho que debemos dar el alimento a tiempo. Entonces, ¿qué es el alimento a tiempo? Es la verdad presente para cada uno de los lugares, de la época en la que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Entonces, la palabra dice, mientras estos atacaban a sus consiervos, aquellos que todavía se aferraban a la fe, convocaban a los creyentes en lugares, en salones, para poder dar ese alimento a tiempo, mostrándoles las señales, mostrándoles qué ocurrió, qué pasó, volviendo nuevamente a retomar la profecía, mirando, como dice la palabra, un poquito aquí, un poquito allá, de tal manera que ellos pudiesen entender cuán cercano estaba el Señor a las puertas. Pero los otros empezaron a hacer festines, empezaron a, como dice la misma parábola, ¿cierto?, a
comer y a beber con los borrachos. Algo interesante que me llama poderosamente la atención de los siervos malos y negligentes es no solamente su capacidad para dejar de hacer lo malo, sino su incapacidad para ejecutar lo bueno. Entonces, cuando nosotros no somos buenos para hacer lo bueno, nos convertimos en buenos para hacer lo malo. Nos convertimos en esos estorbos que la causa tiene para que su programa, su proceso, su curso normal enviado por el Señor pueda ejecutarse de una manera más sabia. Entonces aquí encontramos que estas personas que fueron chasqueadas en ese momento específico donde la parábola tiene su cumplimiento profético, empiezan a hacer festines en la iglesia. Y voy a leerles aquí de manera textual lo que el material que estamos utilizando dice. Mientras ellos hacían esto, de comer y beber con los borrachos, comenzó lo que antes era desconocido en las iglesias protestantes. Perdón. Mientras ellos hacían esto, ¿quiénes? Los siervos buenos hacían lo bueno. Ahora comenzaron los siervos malos a hacer algo que era desconocido en las iglesias protestantes. O sea, en esas iglesias vírgenes, aunque no eran del pueblo, pero eran sinceros, el Señor tenía cosas muy claras. Ellos tenían cosas muy claras con respecto a las cosas que se debían hacer en la iglesia. Y dice que en la iglesia era desconocido que se hicieran este tipo de festines. El invitar a la gente a venir a la iglesia para festines y diversiones era algo desconocido en las iglesias protestantes, porque recuerden ustedes que las iglesias protestantes eran vírgenes, eran puras, eran conservadoras hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ellos hasta ahí habían conservado como su pureza, por eso eran vírgenes. Todos los que quisieran ir, eran invitados a participar de ellos, de sus necesidades. Una cosa tremenda, como después de que ellos vieron el chasco, el primer chasco, ellos empezaron a hacer cosas que antes no hacían, y era hacer de la iglesia un centro para que multitudes de personas vinieran, incluso incrédulos, a festejar, a comer. Algo interesante es que también vendían cosas, y lo que me llama la atención era que por lo general eran cosas dulces. Dice que eran ostiones, helados, dulces, y que además de darles de comer estas cosas que nosotros sabemos que le hacen daño a la capacidad de raciocinio que nosotros tenemos, también vendían un librito para que ellos llamaban libro para desenmascarar el movimiento millerita. Entonces, cómo la comida también juega un papel importante en el desenlace de que una persona entienda o no entienda. Entonces, esto me hace pensar en Daniel, donde dice solo los limpios entenderán, porque los impíos no entenderán, ¿no? ¿Por qué los impíos no entenderán? Sencillo, porque no se dejaron lavar, emblanquecer y purificar, como lo habla Daniel 12:10. Pero también ese limpiar del que habla la palabra no solamente es un limpiar espiritual, sino es un limpiar en mi vida física, en mi vida interna, en mis entrañas. Yo no puedo llegar al cielo lavado, emblanquecido y purificado, pero con unas entrañas llenas de materia fecal, ¿sí? Porque ustedes saben que en el organismo se acumula mucha cosa sucia cuando nosotros comemos comidas malsanas. No podemos tener un organismo limpio, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que que nosotros vamos a tener un organismo limpio para poder tener una mente limpia y de esta manera poder entender de manera fehaciente la palabra del Señor. Entonces dice, allí entonces comenzaron los festines en la iglesia, ¿cierto? Desde allí vienen las celebraciones, de allí vienen los pasabocas y toda esa serie de cosas. Dice que ha llegado a ser fiestas sociales locas. Mira cómo las describe. Yo no me inventé esto está en el libro. Ustedes pueden corroborar en el material que estamos estudiando, ¿cierto? Dice que allí las coloca como fiestas sociales locas. Dice paquetes sorpresa, estantes de peces, concursos de besos, bueno, etcétera.
Esta costumbre de hacer festines en la iglesia ha crecido hasta el punto que ahora, en la actualidad, dice, un edificio moderno para iglesia no cumple la norma, a menos que tenga una cocina, una despensa, un comedor, un patio amplio, un lugar, un salón social, ¿cierto? Entonces, esta serie de cosas inició justo en el periodo de la demora, tal como lo indicó se indicó la parábola, ¿no? Y ustedes saben, los hermanos que están aquí y saben que cuando nosotros vamos a construir, lo primero que pensamos es, bueno, aquí queda el salón de reunión, pero necesitamos al lado un salón extra para los momentos sociales, ¿cierto? Y no queremos decir que esto sea malo, ¿verdad? Sino que aquí estamos mirando de dónde inició eso. Ahora miramos aquí el tiempo de la demora. Dice, habiendo pasado el punto de la aparente terminación de los periodos proféticos, o sea, cuando ya el Señor no vino, dice, estamos en la posición que Dios previó en que estarían los hijos al final de la vida. O sea, Dios hizo provisión, algo maravilloso que me da alegría, hermanos, y que lo presento con gozo, es que el Señor hizo provisión para ese momento de angustia. ¿Creen ustedes que fue fácil el chasco, ese momento duro en el que ellos con tanto fervor profetizaron y ahora las cosas no salieron como ellos las habían dicho? Pero el Señor dice que había hecho provisión. Y esto me llena a mí de un gozo indecible, de saber que aún en los momentos difíciles de la historia, el Señor hace provisión para nosotros. Dice, por lo cual Él había hecho provisión por medio del profeta Habacuc. ¿Y qué decía? Decía, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza confirmaré el pie, velaré para que lo que se medirá, para ver lo que se medirá, perdón. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un poco de tiempo, más se apresura hasta el fin de los periodos proféticos. Y no mentira, aunque tardare, más allá de su terminación aparente. O sea, el Señor les decía, mira, pueda que tarde, pueda que no venga a la hora que ustedes hayan profetizado, pero la visión viene seguro su cumplimiento, espérala, que sin duda vendrá y no tardará. Entonces, qué hermoso saber, hermanos, que en cada una de las escenas difíciles del pueblo de Dios, el Señor está allí para hacer provisión. Qué pena. Para hacer provisión para nosotros, ¿no? Como el Señor es maravilloso en cada una de las cosas. Entonces aquí dice, nosotros creemos que estamos ocupando ese periodo del que habla allí el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, aquí ahí ya sigue la siguiente parte. Entonces, hermanos queridos, el Señor quiere que nosotros podamos de esa manera confiar en Él, que a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas difíciles, a pesar de los aparentes situaciones que se nos vengan como hijos de Él, nosotros podamos de una u otra forma confiar en Él. Que así como esas personas en los inicios de la iglesia llegaron a tener momentos difíciles, pero confiaron en el Señor y el Señor estuvo con ellos, nosotros podamos también hacer lo mismo. No es fácil predicar algo y que después eso no se cumpla. Sin embargo, es más difícil todavía confiar a pesar de. Entonces, que el Señor nos ayude cada día, que podamos avanzar con el Señor en esa experiencia hacia adelante y hacia arriba, y que por la gracia del Señor, hermanos, nosotros podamos predicar este pregón
sabiendo que el Señor estará con nosotros en cada uno de los momentos de la vida, ya sean difíciles o fáciles, pero lo que sí debemos estar seguros, hermanos, es lo que dice el apóstol, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, si nosotros estamos confiados en que nuestro Salvador está pronto a las puertas, no debemos tener miedo de las circunstancias, no debemos tener miedo de las vicisitudes de la vida, porque el Señor está ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, al igual que estuvo con las personas de este movimiento cuando inició. Entonces, mis amados, que el Señor les bendiga enormemente y que podamos todos los días compartir, leer este maravilloso material para tener cómo enseñarle a otros acerca de la venida del Señor y de nuestros inicios. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a terminar ese momento para orar. Entonces, les invito para que por favor cierren sus ojos allí donde están y vamos a tener un momento de oración. Después de la oración, entonces sí pueden hacer las preguntas. Oremos. Padre de amor, en esta mañana estamos agradecidos contigo porque a través de estos manuales, de estos libros maravillosos, Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de entender qué ocurrió en el pasado y para poder que esa experiencia de ellos, Señor, ahora fortalezca la nuestra, ya que ellos estuvieron en el inicio, pero por la gracia tuya confiamos que vamos a estar en las escenas finales de la historia de esta iglesia y de este mundo. Te pedimos, querido Padre de corazón, que nos llene de tu poder, que la fortaleza que proviene únicamente del empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de nosotros sea el que nos ayude, Señor, a salir en todo más que vencedores. Somos humanos, Señor, y en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros cometemos todos los días errores, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, para que podamos desocupar esa vasija de tal manera que podamos tener nuestra vasija llena de tu poder, para que seas tú en nosotros dándonos el poder para vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Señor, no queremos servirte de palabras, queremos que nuestra consagración sea completa. No queremos servirte por la fe de nuestros hermanos, porque algunos están emocionados, porque algunos están llenos de confianza. No, queremos servirte por una experiencia personal. Ayúdanos, Señor. Sabemos que cada uno tú tienes una manera diferente para trabajar con cada persona, pero ayúdanos a tener una experiencia real, una experiencia que nos fortalezca aún en los momentos de prueba, que cuando estemos solos, que cuando estemos en dificultades, quizás algunos dicen el Apocalipsis que vamos a ir a las cárceles, Señor. Señor, yo no me imagino esos momentos de tristeza y de dolor, pero de soledad. Pero Padre, tú has hecho provisión para nosotros. Sé fiel hasta la muerte, dice tu palabra, y yo te daré la corona de la vida eterna. Por lo tanto, Señor, aferrados a tus promesas, aferrados a tu palabra, esa palabra que no miente, esa palabra que está allí para cambiarnos. Nos aferramos, Señor, a tus promesas y confiados en ella, avanzamos, Señor, por este camino que pronto nos llevará a nuestro hogar. Bendice de manera especial a cada uno de los hermanos, querido Padre, que se han conectado en esta mañana y permite, Señor, que sus vidas después de estos 50 días no sigan siendo las mismas. Que podamos sentir un avanzar en nuestro peregrinaje espiritual y que podamos, por la gracia tuya, impactar la vida de otras personas. Señor, que podamos ser familias completas, redimiendo familias, que ninguno de los miembros de la familia de nuestros hermanos y la mía se quede por fuera, que tanto los chicos como los grandes y los adultos mayores, Señor, podamos estar involucrados en una consagración completa y real a ti, y que de esta manera y de esta forma, Señor, poder impactar la vida de muchas personas. Gracias por amarnos y gracias por el conocimiento de tu palabra que nos das en esta hora. Te lo pedimos, querido Padre, y te lo agradecemos en el poderoso y santo nombre de tu Hijo amado. Amén
Amén. Amén.